Buenas tardes, amigos. Estamos aquí una vez más con las conferencias telemáticas de la Sociedad Filatélica de Madrid. Hoy tenemos una conferencia que se llama Nuevas aportaciones sobre el franqueo en las demarcaciones postales de Valencia y Alicante durante los siglos XVIII y XIX. El pasado 8 de marzo, en el aula de formación del edificio Clara Campoamor de Correos de Madrid, Juan Antonio Yácer Gracia realizó su discurso de ingreso en la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, en el que detalló la investigación realizada sobre el correo franqueado y certificado. Juan Antonio Yácer es investigador de historia postal, conferenciante habitual en instituciones y diversas asociaciones filatélicas, articulista en las principales revistas filatélicas españolas, coautor y coordinador de diversas publicaciones de la Sociedad Valenciana de Filatelistas y de la Sociedad Filatélica de Madrid. Cuando quieras, Juan Antonio, puedes empezar. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Sofima por invitarme a dar esta nueva conferencia telemática y que va a tratar sobre, como ha dicho Ray, sobre nuevas aportaciones sobre el franqueo en las demarcaciones postales de Valencia y Alicante durante los siglos XVIII y XIX. Además, sabes que, Ray, que tuve el honor de ser tu compañero de discurso y para mí la verdad es que fue muy importante. Bueno, este trabajo tenía dos objetivos principales. Primero, realizar una profunda investigación del correo franqueado y certificado en las demarcaciones postales de Valencia y Alicante durante los siglos XVIII y XIX, y a la vez desarrollar una nueva clasificación de las marcas postales valencianas de franqueo y certificado en estas dos demarcaciones. No conociéndose ningún otro trabajo anterior referido específicamente al correo del antiguo Reino de Valencia, que hiciera referencia a la circulación del correo franqueado y del correo certificado durante estos dos siglos, este análisis justificaba la necesidad de examinar este tipo de correspondencia, ordenando y mostrando los signos, abreviaturas y marcas que hasta ahora se conocen, ya que por su diversidad morfológica y características es uno de los apartados más apasionantes de la historia postal de estas dos demarcaciones. El trabajo se centró en la búsqueda de la reglamentación referida al correo franqueado y certificado promulgada por las instituciones de la Corona y las antiguas instituciones valencianas tras la creación de la renta de correos por parte del rey Felipe V. Incluye documentos y referencias de todos estos archivos que veis, generalmente ubicados casi todos en la Comunidad Valenciana y algunos en el resto del territorio nacional. También incluye referencias y imágenes de fondos gráficos como el de Esteve Domènech, que guarda referencias de Graus y Tizón y de algunas otras colecciones con fondos de imágenes de colecciones privadas referentes al antiguo Reino de Valencia. Tras la búsqueda, se pasó a recopilar y clasificar las mejores imágenes de estas cartas, pliegos, documentos relacionados con el correo franqueado y certificado despachado en las demarcaciones postales valencianas para posteriormente realizar un intenso análisis del envío, tránsito y llegada de estos sobrescritos en cada momento de la historia. El análisis se ha detallado en 11 capítulos, como veis aquí, y muestra una relación y clasificación actualizada de las marcas postales relacionadas con el franqueo en el correo oficial sobre cartas completas y fragmentos, material transportado por los correos, recalcando las rutas, mapas, publicaciones, decretos, tarifas, marcas y usos postales de los servicios postales, funciones y actividades relacionadas con el desarrollo del correo, no olvidando también que pretende a su vez ser un estudio histórico postal relacionado en su sentido más amplio con el correo franco de porte en las diferentes administraciones principales, subalternas y carterías del sello de Valencia y Alicante, donde administradores y oficiales del correo refrendaban con medias firmas, manuscripciones o marcas estampadas a la salida de las cartas o sobrescritos francos, circulados tanto por el territorio español como hacia el extranjero. En el capítulo 1 se hace una breve
un breve resumen de la organización postal del Reino de Valencia entre los siglos XIII y XIX. Ya durante el reinado de Jaime II de Aragón existió un servicio de correos organizado denominado Cursores Curie para despachar las cartas reales, que contaba con al menos 34 individuos que formaban un colectivo profesional que realizaba el trabajo a pie o a pie muy deprisa. Según el carácter de estos correos, de estas cartas reales, estas misivas, los cursores podían transportar cartas de diferentes motivos. Las cartas de credencia, las de estatus, las cartas rogatorias o las consolatorias, etcétera. Se conserva una carta rogatoria del siglo XV fechada en la sede de la Corte del Reino de Valencia de 22 de mayo de 1404, escrita por la Escribanía Real durante el reinado de Martín I de Aragón y dirigida a su primo, el rey Carlos VI, en la corte francesa. En ella, Martín I le pide a su primo que se haga justicia con dos caballeros mallorquines que fueron robados en la ciudad de Narbona. Esta carta que veis es un documento muy importante, ya que es la primera carta conocida dirigida desde la Corona de Aragón hacia el extranjero. Como podéis ver, en el ángulo inferior derecho lleva la firma autógrafa de Martín I, Rex Martinus. Tras el breve repaso de la organización postal, desde el periodo medieval, se atiende también a la creación y a la evolución de los caminos y veredas del Reino de Valencia desde el comienzo de las obras del Camí de Requena en el siglo XV, hasta la finalización del llamado Camino de las Cabrillas en 1852, que uniría Valencia con la capital de España. En esta diapositiva podéis ver el frente del libro del Camí de Requena. Es un libro, un tomo enorme, y en el frente, en valenciano, se puede leer Comte donat per l'honrat en Lluís Blanc, mercader de l'administració de la obra, que per juicio del Consell, celebrat en la ciutat de València a 7 dies del mes de desembre de l'any del nostre senyor 1427, fon feta en lo carril novament construït en lo camí que va a la ciutat de València, a la vila de la ciutat de València a la vila de Requena. Es decir, cuenta dada por el honrado Luis Blanc, mercader de la administración de la obra, que por juicio del Consell, celebrado en la ciudad de Valencia a 7 días del mes de diciembre del año de nuestro Señor de 1427, fue hecha en el carril nuevamente construido en el camino que va de la ciudad de Valencia a la villa de Requena. Se conserva en el Archivo Municipal de Requena y es un manuscrito importantísimo referente a las comunicaciones, sobre todo en este sentido, postales. En el capítulo segundo trato los primeros usos del franqueo en el siglo XVIII. Aunque ya en el siglo XIV y XV una parte de la correspondencia presenta anotaciones de porteo en el frente de las cartas manuscritas por el remitente, esto no significa que el porte hubiese sido satisfecho en origen, pues este generalmente debía ser pagado en destino, pero de forma imperfecta, y ya a finales del siglo XVI y principios del XVII está documentada la existencia organizada y la obligación de tomar certificación de los pliegos oficiales. En el siglo XVII comienzan a producirse errores en las entregas del reparto de la correspondencia, y estos extravíos y pérdidas darían lugar a la primera instrucción que regularía el franqueo del correo certificado en España, que fue aprobada por el conde de Florida Blanca en San Ildefonso el 26 de julio de 1784. Esta instrucción, evidentemente, regula el franqueo de los sobrescritos certificados, pero estas órdenes también servían al mismo tiempo para el correo ordinario franqueado. Pero ya antes de 1784, la Administración Principal de Barcelona aplicaba marcas de franqueo específicas para esta correspondencia, con la leyenda franqueada en Barcelona, de tipología lineal en 2 líneas, que es la que tenéis en imagen. Como podéis ver, lleva la marca de franqueo, la manuscripción de pago franca, la firma del administrador, y precisamente esta carta está fechada en Valencia en 29 de diciembre de 1756. Fijaros que nos vamos muy atrás en la fecha.
la primera y única marca de franqueo del siglo XVIII que se utiliza en la Administración Principal de Valencia. Aparece con la leyenda franca en color negro y se aplicará en una carta fechada en Filadelfia el 5 de noviembre de 1795 y va circulada a Valencia. El capítulo 3 está dedicado al franqueo, el correo franqueado en el siglo XVIII, el siglo XIX, perdón. Comenzado este siglo, en una carta fechada en Gandía el 31 de diciembre de 1804 y dirigida al Real Monasterio de Jerusalén, extramuros de Valencia, aparece la segunda marca postal valenciana de franqueo y que será la primera del siglo XIX. Será también de tipología lineal, muy parecida a la anterior, con la palabra franca, pero esta vez estampada en color rojo junto al típico aspado diagonal de franqueo pagado en oficina. También podéis ver que lleva la marca de salida de Gandía, G Valencia. Ya durante la ocupación en la guerra, durante la guerra de la independencia, el Correo Civil francés y los ejércitos franceses ya disfrutaban de marcas de portes pagados propias de la Postos Armée para señalar la correspondencia circulada al tercer cuerpo de ejército de la Armée d'Espagne que ocupó Aragón, Cataluña y el Reino de Valencia. Aquí os muestro una carta fechada en Crest que lleva portes pagados, la marca de portes pagados de esa misma ciudad, fechada el 16 de diciembre de 1812 y dirigida a San Felipe, Játiva. Como veis, podéis ver abajo, Armée d'Espagne. Es una muestra del correo franqueado dirigida a las tropas francesas. Detrás, en reverso, lleva la manuscripción dorsal de 25 céntimos de franco, que era la tarifa hasta 6 gramos de portes pagados. Asimismo, las unidades francesas aprovecharon las marcas civiles de la Administración Principal de Valencia, expedidas como franquicia postal, para marcar las notificaciones entre unidades destacadas en las diferentes localidades valencianas durante la guerra, lo que demuestra la intervención de los ejércitos invasores en el servicio de correos del Reino de Valencia. Pero recordemos que la Ordenanza General de Correos, Caminos y Postas y demás ramos de 1794, en su título 21, detallaba el proceder de los administradores y empleados de correos en el apartado específico de las cartas y pliegos certificados, que decía literalmente: vayan las cartas o pliegos que se sellen o franqueen poniendo los administradores en la cubierta de estas la nota de franqueada con media firma. A principios del siglo XIX, la gran mayoría de las administraciones subalternas y estafetas carecían de improntas para sellar la correspondencia franqueada y teóricamente debían de fundamentarse en las ordenanzas de 1784 y 1794. En las demarcaciones postales de Valencia y Alicante, las manuscripciones con media firma aparecen siempre en oficinas subalternas relativamente pequeñas, como es el caso de Muchamel, como veis ahí en el cuadro, el Franca Capello, de 1811, en Alcira en 1816, en Segorbe en 1823 y en Villarreal en 1842. Como podéis ver, entre la primera y la última carta conocida hay 31 años de diferencia, lo que hasta ahora evidencia que la instrucción de la media firma fue escasa y espaciada en el tiempo en estas demarcaciones postales. Aquí tenéis un ejemplo, esta carta fechada en Segorbe. El administrador manuscribe Franca Madalena con su media firma, su apellido y la rúbrica. Sobrescrito franqueado a Francia, a Angers, el 15 de junio de 1823. Pero las normas de las ordenanzas de 1784 y 1794 no siempre se cumplieron y muchos funcionarios públicos se limitaron a manuscribir en los sobrescritos que la correspondencia estaba pagada en origen por medio de los términos franqueado, porte franco, franco de correo, franca, es franco, sin la media firma, sin anotar la cantidad cobrada, ni tampoco el lugar de origen de la carta, excepto en contados ejemplos. Aquí os he puesto en este cuadro las manuscripciones de franqueo que yo he localizado entre 1816 y 1851. Os pongo este ejemplo, esta carta fechada en Benicarló el 23 de noviembre de 1816,
lleva la manuscrita franca 10 cuartos, es decir, el franqueo pagado hasta la frontera desde Benicarló. Como veis, el aspado y la manuscripción franca 10 cuartos llevan el mismo tono de tinta, es decir, del administrador de la administración de Benicarló. Este estudio incluye todas las marcas que se han incluido dentro del discurso y existen diferentes, como podéis ver, hay diferente tipología, tanto entre las demarcaciones de Valencia y Alicante. Hay que destacar que las marcas hexagonales alargadas y las de tipo lágrima son las que propiamente son de uso exclusivo en la administración principal de Valencia. Aunque se conocen algunos ejemplos, cuando me refiero a las marcas tipo lágrima, la que veis de Morella Franco, es la que nosotros aquí en Valencia denominamos tipo lágrima. Esas marcas tipo lágrima son exclusivas de la Administración de Valencia. ¿Eh? Únicamente conozco un par en otras administraciones, en otras demarcaciones postales, como por ejemplo la de Cartagena-Murcia, que es también del mismo tipo, y la marca de franqueo además de la localidad de Socorro, el Socorro Franca de la provincia de Santa Fe de Bogotá, que se conoce en color negro también. No he visto ninguna otra marca de tipo lágrima en ninguna otra demarcación de todas las conocidas. Pero principalmente las que destacan son las hexagonales, alargadas, que pueden ser grandes, medianas o pequeñas, como ahora veréis. En este capítulo se incluye una reordenación y clasificación de las marcas de franqueo valencianas estampadas en el siglo XIX, atendiendo al año de aparición, independientemente de su tamaño y diseño, e incluyen algunas no catalogadas e inéditas hasta ahora. En el siglo XIX los formatos varían, como podéis ver, enormemente, entre 1804 y 1847, y algunas incluso llegarán a estamparse después de comenzado el periodo filatélico. Así pues, os muestro algunos ejemplos. Las lineales, como este Elda Alicante Franco, que es única conocida, este Franco Játiva, recuadrada con adornos, de los que se conocen muy pocos ejemplares también, la típica marca hexagonal alargada grande, el Valencia Franca, que es la primera que aparece, y después la copian el resto de administraciones postales valencianas, no con las mismas dimensiones. Por ejemplo, este Gandía Franco, que se conoce también en rojo y en este verde esmeralda, en una carta dirigida a Lyon, esta es de tipo mediano, o este Castellón Franco, que es la marca hexagonal más pequeña conocida, de las que hay algunas administraciones que copian este modelo. Esta carta, fechada en Alcora el 28 de noviembre de 1840, lleva el porte pagado en reverso y, como veréis, lleva un sobreporte de guerra, un cuarto, debajo de la marca, al lado de la espada, un cuarto que corresponde al pago sobreporte de guerra del 27 de mayo de 1837. Esta marca tipo lágrima de Morella, que es única, conocida y no reseñada, también dirigida a Tortosa, también con el porte de sobreporte de guerra de un cuarto, como la anterior, y esta marca ovalada, típica muy conocida de Valencia, el Valencia Franco, con los 7 cuartos manuscritos en reverso. Y dentro de las ovaladas, sobre todo las castellonenses, que son muy raras, este nules franco ovalado, como podéis ver a la parte izquierda, franco de correo, y la llave junto con el aspado de porte satisfecho en la oficina de nules. Y aquí os presento el franco en Orihuela. Tened en cuenta que hay 3 administraciones, como son Orihuela, Elche y Albatera, que pertenecían a la administración, a la demarcación postal de Murcia. Sin embargo, al ser poblaciones que se encuentran dentro de la provincia de Alicante, las he incluido. Entre ellas
está el Franco en Orihuela, que aunque es una marca murciana, la ha incluido aquí también. Bueno, y entonces, en 1842, una circular de la Dirección General de Correos del 15 de mayo llevaría a cabo una gran reforma para establecer nuevos sellos de fechas para marcar la correspondencia en todas las administraciones postales del reino. La correspondencia salida desde cualquier estafeta tendría estampado el nombre de la población, la fecha de salida y el número de la demarcación postal a la que pertenecía dicha estafeta. Así pues, como veis en la diapositiva, nos interesan los sellos de fecha de la demarcación postal número 19, Valencia, la 20, Alicante y la 21, Murcia. Pero al mismo tiempo se aprobó un nuevo sello de uso general con la leyenda Franco para marcar la correspondencia que salía franqueada y otro nuevo sello con la leyenda Certif para la correspondencia circulada con certificación. Así pues, voy a mostraros algunos ejemplos de cartas circuladas con el llamado fechador tipo Baeza, y además su marca de franqueo estampada en el frente. Este es el caso de la primera carta conocida de Castellón, franqueada, la primera fecha conocida de Alicante con su marca de franqueo, la primera fecha conocida de Alcoy con su marca de franqueo en una carta dirigida a París, la primera de Gandía, dirigida a Zaragoza y respedida a Tauste, además con una marca de abono también de Gandía, y esta de Benicarló, dirigida a Nules, también con su marca de franqueo. Y esta es la última fecha conocida de la administración de Requena, en un sobrescrito fechado en Viver el 4 de agosto de 1845. Y esta carta, fechada en Benassal también, depositada en la administración de San Mateo, también circula a Francia con franqueada hasta la frontera. Y como no, esta de Viver, muy, muy rara también, el fechador tipo Baeza de Viver y la marca de franqueo de Viver, es la única conocida. Esta de Villena también, esta carta completa de Villena, de 13 de mayo del 46, dirigida a Murcia con su fechador Baeza y franqueada, primera y única conocida. Y llegamos a la de Orihuela. Orihuela, como veis, Orihuela, Murcia. Primera y única fecha conocida con marca de franqueo. Y la de Albatera, que no se ve muy bien, la tinta es está empastada y el fechador no se ve casi, pero es una Albatera Murcia con su marca de franqueo dirigida a Valencia. Posteriormente, la Dirección General de Correos publicaría nueva circular de 2 de junio del 44 que determinaría el color que debía de utilizar los sellos de cada una de las 7 carreras generales del ramo de correos, correspondiendo el color naranja a la carrera de Valencia. El color naranja comenzaría a utilizarse a partir del 1 de julio del 44 hasta el 31 de agosto del 45. Como veis, la carrera de Valencia incluía las administraciones principales de Tarancón, Murcia, Alicante y Valencia. Aquí os presento la primera fecha de utilización del color naranja de la administración de Alcoy en una carta dirigida a Cádiz. Así pues, durante este periodo también se conoce correo franqueado con fechadores y marcas de franqueo en color naranja o amarillo naranja, circuladas únicamente se conocen en las administraciones de Valencia, Alicante y Alcoy. Como esta, por ejemplo, os presento esta de Alcoy, también, como veréis, es un naranja amarillento, dirigida en una carta dirigida a París. También se conoce correo franqueado, franqueo de revistas, fascículos o periódicos. Esta faja del Instituto Bénico Valenciano transportaría un periódico o un estudio de este instituto y iba dirigido, como podéis ver, a la Academia Quirúrgica Matritense. Son este franqueo de revistas, estas fajas son difíciles de encontrar franqueadas. Y os voy a hablar ahora
de una marca típicamente alicantina, únicamente alicantina, de portes pagados, que aparecen al menos en 1847. Esta marca de PP, de portes pagados, solo se conoce utilizada en Alicante sobre algunas fajas de periódicos y en un par de cartas. En este caso, esta carta va dirigida de Alicante a Vaucluse por la ruta Alicante-Valencia-Barcelona, Perpiñán-Carpentras y llegada a Vaucluse. Lleva la marca de portes pagados, el fechador de Alicante, y está circulada vía Marsella, como puedes ver en el fechador rojo de la derecha. Es la primera conocida. Y la última que se conoce circulada es de 1851. Esta carta es muy importante. Como podéis ver, lleva el Baeza de Alicante, la marca de portes pagados, pero por la ruta de San Juan de Luz, Tarbes, Marsella. Y de aquí a su destino, lo que hace es utilizar el ferrocarril hasta su llegada a Livorno. Por eso lleva en reverso el Livorno Strada Ferrata. Por tanto, es la primera marca, la primera carta del Reino de Valencia que circula por ferrocarril. El capítulo cuarto está dedicado al correo franqueado dirigido al extranjero. Sabéis que una disposición unilateral dada por el rey de Francia rompió con los antiguos convenios firmados entre Francia y España. La respuesta del correo español fue la aparición de una tarifa de franqueo para la correspondencia dirigida al extranjero, aprobada en Real Orden de 7 de febrero de 1816, sobre la base del reglamento aprobado por Real Orden del 4 de septiembre de 1815, que debía aumentar en 3/4 en carta sencilla, aumentándose progresivamente hasta la onza, inclusive para el porteo de las cartas y pliegos que nacieran en las administraciones del reino y que se dirigieran a países extranjeros según las distancias de donde provenieran, hasta la administración de la frontera, que se mantendría en vigor hasta el 15 de julio de 1849. Esta es la tarifa de franqueo de 7 de febrero de 1816. Pongo un ejemplo. Los primeros franqueos a Francia, sobre todo aplicados según esta tarifa de 1816, se conocen despachados desde la Administración Principal de Valencia a partir de julio de ese año. Y en Alicante unos meses más tarde, sobre todo en octubre y noviembre, que yo hasta ahora sepa, que yo al menos tenga constancia. Como podéis ver, la carta sale de Valencia y va dirigida a Laval, a Francia. Es de 16 de julio de 1816, es la primera fecha conocida desde que aparece la circular de 7 de febrero. Lleva en reverso los 10/4 pagados hasta la frontera, ¿eh? Y en el frente lleva manuscrito las 13 décimas, que corresponde al segundo escalón de la tarifa de 1800, la tarifa francesa de 1806, para cartas de entre 6 y menos de 8 gramos, una distancia de 600 a 800 kilómetros. En este apartado también se incluye un pequeño apartado referente al correo consular, que va ligado a la labor de los cónsulos y cancilleres de los consulados honorarios o a concesionarios de las monarquías y repúblicas en puertos extranjeros. Estos se dedicaban generalmente a tareas comerciales y eran los encargados de salvaguardar los convenios y tratados respectivos entre países para proteger los derechos mercantiles de sus súbditos. Este sobre de confección manual sale desde el consulado de Francia en Valencia. Podéis ver estampado en la esquina, en el frente de la carta, Consulado de France a Valence. Detrás vemos los 20/4 pagados en la oficina, en la Administración Principal de Valencia, y se le aplica la marca de franqueo Valencia Franca, en color naranja. En el ángulo inferior izquierdo podemos ver el 4, que es el cuarto tramo de escalón, de peso según la tarifa francesa, para cartas entre 15 y menos de 20 gramos, y una distancia de 300 a 400 kilómetros desde la frontera hasta Toulouse. Se calcula la tarifa, son 17,5 décimas de franco, que se redondean a 18. En el capítulo 5 se trata de las guerras carlistas, el correo franqueado durante las guerras carlistas. En este punto se dedica especialmente
tanto al correo por vía de tierra, como es en este caso, esta carta dirigida a París desde Alcoy, como por vía de mar, ya que las cartas por vía de mar lo que trataban era de evitar el bloqueo carlista durante la Primera Guerra Carlista, sobre todo entre 1833 y 1840, y más tarde durante el conflicto de Smatiners entre 1846 y 1849. El capítulo 6 está dedicado al correo desinfectado franqueado al extranjero. Este capítulo se describe el correo franqueado circulado durante la pandemia de fiebre amarilla de 1819 a 1821, el brote de fiebre amarilla de 1821, específicamente en Cataluña, y la segunda epidemia de cólera aparecida entre 1828 y 1841. Esta carta, como veis, está franqueada en Alicante, la que os muestro, eh, va dirigida a Livorno. Entonces, cuando llega a Livorno, la carta es abierta y se produce, se lleva a desinfectar, evidentemente. Llega a Livorno y se desinfecta. ¿Cómo? Se abre, se extiende, se extiende y se aplica una pinza metálica y se expone directamente a la llama viva. Por eso veis la carta como está quemada en sus extremos y la superficie que queda protegida por la pinza queda en blanco, como podéis ver en esa línea vertical. Esta carta después es cerrada y sellada de nuevo y marcada con la marca en negro Lazareto San Rocco di Livorno. ¿Eh? Son desinfecciones, las desinfecciones a la llama eh, son raras de encontrar. El capítulo 7 está dedicado a los encaminadores y al franqueo en el reino en el reino de Valencia durante el siglo XIX. El encaminador era toda aquella persona, un servicio particular que actuaba como correo transportando o simplemente dirigiendo las cartas por la ruta postal más adecuada, es decir, encaminando la correspondencia, y su actuación era complementaria a los servicios postales oficiales. En este caso os he puesto una carta fechada en Valencia el 5 de febrero de 1825 que va dirigida a Bayona por Madrid. Entonces llega a Madrid y el encaminador manuscribe en reverso. Dirigida por Seitre Hermanos de Madrid, el 10 de febrero de 1825. Y desde Madrid se pone la marca de porte pagado hasta la raya, que es una marca madrileña, y se dirige hasta Bayona. El capítulo 8 está dedicado, es un pequeño capítulo dedicado al correo franqueado procedente del extranjero, ya que si comparamos los tipos de correspondencia franqueada y el correo procedente del extranjero a las provincias valencianas, es sin duda el más escaso y difícil de localizar. Pero aún así he puesto algún ejemplo, como esta carta de porte pagado, fechada en Bayona el 30 de noviembre de 1821 y dirigida a Valencia. El capítulo noveno también es un pequeño capítulo que hace referencia a los franqueos anómalos. Evidencia el complicado trabajo de aplicar debidamente los convenios postales, las marcas y las tarifas por parte de los empleados de correos, por lo que a veces se pueden detectar insuficiencias de franqueo o algunas anomalías postales. En este caso, es una carta fechada en Valencia el 11 de mayo de 1848 y dirigida a Bidós, cerca de Bear, y como veis, carece de fechador de salida, carece del Baeza, es en contra de las ordenanzas de correos, ¿vale? Es un ejemplo. Y llegamos al capítulo 10, que hace referencia al correo certificado en el Reino de Valencia. Las primeras evidencias de certificación que se conocen en el Reino de Aragón datan del siglo XVII, tras el acuerdo realizado en 1611 entre don Juan de Tasis y Antonio Vaz Brandón para crear un sistema de estafetas en la Corona de Aragón. En el Archivo del Reino de Valencia se conservan partes y órdenes de viajes entre los años de 1646 a 1661, que son meramente pliegos de servicio oficial que hacen referencia a los negocios del rey Felipe IV. Estos partes van firmados por órdenes de los secretarios de los virreyes y en ellos se señala el recorrido que debía realizar el mensajero, las horas y los días de salida, los pliegos de que transportaba y además
qué pliegos había que certificar junto con las horas de partida y de llegada de estos a su destino, y se les exigía también la certificación, el recibo, así como la firma del correo mayor. En uno de estos partes manuscritos por el responsable de la estafeta de Castilla, don Ottavio Cassiani, dirigido al Correo Mayor de Valencia y fechado el 9 de julio de 1661, podéis ver que se detalla el envío de una caja grande con certificación para don Juan Bautista de Esbac y otra cajuela, como podéis ver, con certificación para el conde Parsens, que debían ser entregadas a sus destinatarios y posteriormente dar aviso con un pliego certificado para los interesados. El 7 de mayo de 1718, don Juan Díaz Piazu recibe el nombramiento del rey Felipe V como oficial real administrador de los correos del Reino de Valencia, con la facultad de sustituirla, y posteriormente subarrendaría en favor de don Diego Cosío de Bustamante. Estos documentos se conservan en el Archivo del Reino de Valencia, en el llamado Libre del Real Acord, Libro del Real Acuerdo. El 29 de agosto de 1719, el rey Felipe V también ordena, por medio de su secretario de Estado y del Despacho Universal, don José Rodrigo, que envíe una carta orden firmada por el regente de la Cancillería de Valencia, en la que se disponía que los correos mayores debían admitir de los ministros y justicias de las ciudades del reino los pliegos oficiales para que fueran certificados sin abonar derechos. Este es otro documento, como veis, va firmado por don José Rodrigo y también se conserva en el Archivo Reino de Valencia en el libro del Real Acuerdo. Así pues, el 24 de septiembre, posteriormente, el 24 de septiembre de 1719, el Real Acuerdo de Valencia despachó circulares a las justicias del reino por medio de su fiscal, por el medio del fiscal de su majestad. En ese momento, don Manuel Gutiérrez de Arce era el oficial mayor del correo del Reino de Valencia. En la segunda década del siglo XIX se fue implantando la demarcación postal de Valencia, el correo certificado y posteriormente en la de Alicante. Así pues, aparece el reglamento de 6 de agosto de 1779 para la cobranza de portes para cartas y pliegos certificados, según el peso y la distancia a recorrer de las cartas y pliegos. Así pues, voy a presentar varios certificados. Este es el primer certificado valenciano del siglo XIX. Es una certificación dirigida de Liria a Tarragona. Como podéis ver arriba, lleva la manuscripción de certificación, certificación a Valencia, 16 de mayo de 1807. ¿Mm? En reverso lleva manuscrito don Francisco Satorre, que abona 7 reales por los derechos de certificado. Esta carta, cuando llega a Tarragona, abona el porte, que son 7 cuartos, que son los que están manuscritos en anverso. En el periodo prefilatélico, la correspondencia certificada se podía despachar franqueada a la salida o a porte debido, como es el caso anterior que hemos visto. Es decir, el remitente podía enviarla abonando el franqueo más el porte de los derechos de certificado, o abonando los derechos de certificado y aporte debido, que naturalmente el porte debía pagarlo el destinatario en el momento de la entrega y firma del pliego certificado. En cualquier caso, y fuese de una forma o de otra, el correo certificado debía considerarse como franqueado. Así pues, este certificado dirigido de Valencia a Madrid lleva la certificación, como podéis ver ahí, certificación a Valencia, salió 4 de septiembre de 1819. Lleva también los derechos de certificado pagados, don Juan, esperaros que no lo veo bien, don Joaquín Ferrer, 90 reales, y el franqueo 67 cuartos, que están en la parte superior porque va por detrás del sobrescrito. Se aplica la marca de franqueo, se franqueó en Valencia, estampada doblemente. Podéis ver también, estas son las manuscripciones
el conocido como las tomas de razón, por las estafetas por las que pasa, las administraciones por las que pasa, se van anotando hasta que se entrega al destinatario. Y el destinatario manuscribe recibido por el correo, a ver que no lo veo bien, recibido por el correo, eh, esperaros que no veo bien, recibido por el correo hoy 30 de septiembre de 1819. Y por último os presento el último certificado que es posterior a la Real Orden de 15 de mayo del 42. Por eso lleva el Baeza, es una certificación de Alicante a Madrid de 1848. A la salida se aplica el Baeza, también la marca de certificación, y el remitente paga los derechos de certificado. Juan Bautista Caro, 8 reales. Y también abona los 10 cuartos del porte. También lleva, como podéis ver, sus tomas de razón, 10 de julio, por las estafetas en las que pasa. Y bueno, en el último capítulo, en el capítulo 11, lo que se han incluido, pues las conclusiones, ¿no? Con este estudio se han sacado un total de más de 700 imágenes y documentos del correo franqueado y certificado de las administraciones del Reino de Valencia hacia otras de la nación y hacia el extranjero, sobre todo a Francia, estados italianos, Inglaterra e Imperio Austrohúngaro, así como del correo franqueado procedente de Francia, Inglaterra y también desde la isla de Cuba a través de la empresa de los correos marítimos. La búsqueda de manuscripciones valencianas con media firma y las manuscripciones de franqueo, como franqueado, porte franco, franco de correo, franca o es franco, dio como resultado un número escaso de anotaciones comparado con las conocidas en otras administraciones postales españolas. Se han podido localizar un total de 6 medias firmas, 8 manuscripciones de franqueo y 49 marcas valencianas, diferentes de franqueo y certificadas, 5 de ellas inéditas. Se ha podido identificar también 16 poblaciones diferentes con primeras fechas de franqueo entre 1842 y 1849, y los periodos estudiados revelan el celo de los funcionarios de correos del siglo XIX por la aplicación de la normativa y el cálculo del franqueo postal sobre cartas y pliegos según el peso y la distancia a recorrer. Se observa también un aumento de la correspondencia franqueada a Francia a partir de la aparición de la tarifa de 7 de febrero de 1816 y, sobre todo, a partir del mes de julio en la Administración Principal de Valencia. El estudio, como hemos visto, ilustra la primera carta del Reino de Valencia transitada por ferrocarril, en una carta franqueada de Alicante a Livorno, y respecto al correo certificado, pues queda bien representado desde la aparición de los reglamentos de 1779 y 1815. El estudio incluye 8 certificados expedidos desde 4 poblaciones valencianas diferentes entre 1807 y 1848. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.